en esta tarde, y vamos a comenzar con un versículo que está en la carta a los Hebreos, concretamente en el capítulo 4. Hebreos capítulo 4, vamos a leer los versículos 12 y 13. Estos versículos se han leído aquí en otras ocasiones, son versículos muy conocidos, pero nos van a venir muy bien para comenzar este estudio que ahora les voy a decir por qué línea y de qué tema vamos a tratar. Dice así la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjense que dos características más interesantes: viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el versículo siguiente dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos, de lo cual hablamos. Es una versión un poquito diferente a la que solemos tener en nuestras Biblias, versión Reina Valera. Vamos a tener que corregir también un poquito eso para que todos estemos leyendo lo mismo, y probablemente tal vez el fondo, estamos probando un programa nuevo, y tal vez el fondo con las letras no pegan bien en el sentido de que son demasiado claras, aunque ustedes las ven claras ahí, pero yo en el monitor no las veo tan claras. Pero bueno, ya son cositas que se van a ir arreglando. Quiero hablar en esta tarde acerca de la importancia de la verdad. Una palabra que aparece miles de veces a lo largo y ancho de la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La palabra verdad es una de las palabras más importantes de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor siempre ha querido que el ser humano conozca y viva en la verdad. ¿Amén? ¿Me pueden decir amén fuerte? Amén. Se lo agradezco, gracias. ¿Amén? Amén. Muy bien, les agradezco mucho, hermano. No sé si el frío los tiene medio congelados, pero me gustaría que fueran más participativos, ¿sí? No es la voluntad de Dios que el hombre esté en la ignorancia. La ignorancia hace mucho daño. Como dije en una ocasión, la ignorancia es el terreno de Satanás. Cuanto más ignorante sea un pueblo de las verdades, de las palabras de Dios, más fácilmente le resultará al enemigo manipular, engañar, desanimar, destruir a esas personas. Por lo tanto, nosotros somos amantes de la verdad. Tenemos que llenarnos, interiorizar nuestras vidas con las verdades que han sido reveladas y escritas en la palabra de Dios. Y he querido comenzar el estudio esta tarde acerca del tema de la verdad con esta palabra, porque ¿dónde podemos encontrar esas verdades? Bueno, la Biblia dice que no están lejos de nosotros. No tenemos que subir al cielo a buscarlas. No podemos escudarnos detrás de la excusa de decir, bueno, no las conozco, están muy lejos, no han sido reveladas todavía al hombre, sino que las verdades de Dios ya han sido reveladas y están escritas en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma, para que todos y cada uno de nosotros podamos conocerlas y podamos vivirlas y practicarlas e interiorizarlas. Así que donde vamos a encontrar fundamentalmente la verdad, sobre todo, es en la Biblia, porque la Biblia es la verdad, porque es la palabra de Dios, y en la palabra de Dios no hay engaños. En la palabra de Dios no hay mentiras mezcladas con verdades, sino que toda la palabra de Dios es verdad. Y por eso el autor de esta carta, que le escribió esta carta a los hebreos, a los judíos, él dice que la palabra, al ser verdad, es viva. Al ser verdad, es eficaz. Cuando viene a nuestra vida, produce cambios. Ya decía el profeta Isaías, esas palabras que ustedes conocen muy bien, que así como cuando cae la lluvia, y ese agua no vuelve, sino que riega los campos y la tierra, ¿verdad? Y germina las semillas. Dice, así es mi palabra. Cuando yo la envío, cuando esas verdades son anunciadas y predicadas y compartidas, pues esas verdades penetran en nuestros corazones y nos cambian y nos transforman. ¿Lo habéis vivido? ¿Lo habéis experimentado en vuestra vida? ¿Cuántas personas que tenían dudas, que no sabían si esto se podía hacer o no, si esto se podía practicar o no, han comenzado a leer y a estudiar y a escudriñar las Escrituras, y sus ojos han sido abiertos y la ignorancia ha desaparecido?
Fíjense qué importantes son las verdades y poderosas las verdades de la palabra de Dios, que el mismísimo Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, en aquel tiempo de ayuno, ¿se acuerdan? Pues ¿qué citaba él? ¿Qué usaba él? La palabra. Porque los textos que él le dijo al diablo cuando le decía escrito está, son verdades poderosas que destruyen mentiras, que rompen fortalezas, que tumban argumentos. Y por eso nosotros, cuando buscamos la verdad, ¿a dónde vamos? A la Biblia. Porque en la palabra de Dios vamos a encontrar todas las verdades en las cuales todos y cada uno de los cristianos, de los hijos de Dios, tenemos que creer. Pablo, hablando de la importancia de las verdades de la palabra, cuando le escribe a Timoteo, en la segunda carta que le escribe, hay dos, ¿saben? Primera y segunda de Timoteo. En la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, concretamente en el capítulo 3, cita algo muy importante acerca de la palabra. Y dice así: toda escritura, toda la palabra, es inspirada divinamente y es útil, fíjense, todo lo que puede producir y hacer en la vida de un creyente la palabra de Dios. Enseñar, redarguir, que significa un poco confrontar, ¿no? Corregir, instruir en justicia. Versículo 17, para que el hombre de Dios, lógicamente ahí entran también ustedes, hermanas, las mujeres, para que el hombre de Dios, los creyentes en el Señor Jesucristo, sean perfectos o completos, perfectamente equipados, preparados para toda buena obra. Es decir, que no solamente en esa carta, quien la haya escrito a los hebreos, se menciona la eficacia y lo viva que es la palabra, sino que Pablo, cuando le escribe a un pastor, le dice que lea, que estudie la palabra, porque toda la palabra en un momento determinado le puede servir para instruir a alguien, o para corregir a otra persona, o para guiarlo, o para enseñarle cualquier aspecto de la vida cristiana. Una vez el Señor Jesucristo le dijo a los religiosos de su época: ustedes ignoran las Escrituras. Y en otra ocasión Él dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo resucitó? Que dice que se encontró con dos discípulos que iban por un camino en dirección a Emaús. Dice que les abrió las Escrituras. Claro, lógicamente Él no tenía un libro como nosotros podemos tener toda la palabra de Dios en la mano, pero Él se la sabía de memoria. Y Él fue a través de la ley, a través de los salmos, a través de los profetas, versículo tras versículo, pasaje tras pasaje, capítulo tras capítulo, tratando de animar, tratando de inspirar nuevamente el espíritu decaído y desanimado de aquellos discípulos que habían creído que se habían equivocado, que todo había sido un engaño, un cuento y una mentira. Pero dice que las Escrituras lo que hicieron fue que volvieron otra vez a arder sus corazones, porque la palabra de Dios, como leímos al principio, es viva y es eficaz. Así que si alguien está buscando la verdad, pues, ¿saben lo que le decimos? Lee la Biblia, lee la palabra del Señor. Y hay miles de testimonios de personas que leyendo la palabra de Dios, sus dudas se disiparon. Muchas personas que leyendo la palabra del Señor y escudriñando las Escrituras, llegaron a la conclusión de que Cristo fue el verdadero Mesías. No fue un impostor, no fue un cuento, no fue un engaño, sino que todo estaba profetizado, todo estaba escrito y todo se cumplió literalmente al pie de la letra, como decía la palabra del Señor. Amén, hermanos. Por lo tanto, el primer lugar donde podemos saber con toda seguridad y garantía que vamos a encontrar verdades profundas y genuinas es en la Biblia, en la palabra del Señor. Pero aparte de encontrar la verdad en la Biblia, dice en Juan capítulo 15, versículo 26, San Juan capítulo 15, versículo 26, algo muy interesante acerca del Espíritu que Él les enviaría, el Espíritu Santo. Y dice así: cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, y ahora dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, que al Espíritu Santo se le llama Consolador, Espíritu de gracia, Espíritu de Dios, Espíritu de vida, ¿verdad? Pero uno de los nombres que recibe el Espíritu Santo es Espíritu de verdad.
Porque repito lo que dije al principio, la voluntad de Dios siempre, siempre ha sido que el hombre, que la humanidad conozca las verdades. Lamentablemente, el diablo se ha encargado de envenenar a través de la literatura, a través de los medios de comunicación, a través de muchos medios, se ha encargado de envenenar a naciones enteras, a millones y a millones de seres humanos en el pasado, en el presente, y me temo que todavía seguirá haciéndolo en el futuro. Pero la verdad, hermanos, no es un concepto abstracto, no es algo que decimos, bueno, la verdad, como dijo aquel, ¿se acuerdan? ¿Y la verdad qué es? ¿Qué es la verdad? ¿Quién dijo estas palabras? Poncio Pilato. Tenía nada más y nada menos que delante al Señor Jesucristo y se atreve a decirle al Señor Jesucristo, ¿y qué es? ¿Y qué es la verdad? Pues saben, hay un versículo que todos los cristianos yo creo que conocen de memoria. También está en Juan, el capítulo 14, el versículo 6. Y son palabras textuales del mismísimo Señor Jesucristo. Y dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y añade algo muy importante, y nadie viene al Padre sino por mí. Él no se da a conocer como una verdad más, sino como la verdad absoluta. Podemos tener la completa seguridad que cuando una persona lee su palabra, se deja guiar por el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad, tanto la palabra como el Espíritu Santo no te va a guiar nunca por malos caminos, no te va a llevar nunca a lugares tenebrosos y de mentiras, sino que te va a quitar la venda y te va a llevar al autor de la verdad. Y la verdad tiene nombre, y su nombre es Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, el apóstol Juan, cuando escribe una de sus últimas cartas, que las tenemos en la Biblia, tenemos 3, aparte de un libro extraordinario que lleva su nombre, el Evangelio, y otro libro profético que es el Apocalipsis, él dice, hermanos, nosotros estamos en el verdadero, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que te puedes ir a la cama todos los días tranquilo, tranquila, de saber que si Cristo es tu Señor y tu Salvador, tú tienes la verdad morando dentro de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa verdad no te la calles, no la vivas de una forma muy privada y personal, de tal manera que nadie se entera, sino todo lo contrario. El Señor Jesucristo quiere que las verdades que hemos aprendido y descubiertos en Él y en su palabra, las divulguemos, las compartamos. La verdad no es algo que tenemos que tener en el corazón y que nadie se entere, sino al contrario. No es un gozo cuando podemos ayudar a una persona y ayudarlo a salir de una duda, de una interrogante, de una pregunta que ha tenido carcomiéndole el alma y la mente durante años y años, y por fin logra entender que aquello no era verdad y que la verdad era esta. Hermanos, la verdad produce un efecto estabilizador en la vida del hombre extraordinario. Gente con unos desequilibrios, con unos traumas, con unos complejos, con unas ataduras terribles, pero cuando llega la verdad que es poderosa, tremendamente poderosa, pues le transforma la vida y trae un equilibrio, trae paz, trae libertad, como el texto que tenemos aquí nosotros en la plataforma, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? La verdad siempre viene a traer un efecto positivo a nuestra vida. Nunca, jamás la verdad viene a hacer daño. Hay personas que no quieren oír ciertas verdades porque se pueden sentir ofendidos, se pueden sentir aludidos, pero dale siempre muchas gracias al Señor por cada una de las verdades que oyes, por cada una de las palabras de verdad que aprendes. ¿Por qué? Porque esas verdades te van a hacer mejor persona. Esas verdades te van a hacer acercarte cada día más y más al Señor. Van a quitar cualquier ignorancia, cualquier tradición absurda y ridícula, y van a ir rompiendo mentiras, y cada vez vas a ser más libre en tus pensamientos, a la hora de hablar, a la hora de tomar decisiones. No vas a estar siempre asustado, no vas a estar siempre atemorizado por lo que te hagan, por lo que te digan, sino que la verdad te va a traer equilibrio emocional a tu vida. Y uno puede ver cuando una persona está viviendo y ha interiorizado las verdades en su vida, esa persona vive tranquila,
sin miedos a lo que pueda pasar, a lo que le puedan decir o a lo que le puedan hacer, que si el marido, que si los hijos, que si el trabajo, nada de angustias, ni preocupaciones, ni afanes, sino con una tranquilidad, con una estabilidad. ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde fluye? ¿De dónde nace todo eso? De la verdad. Y la verdad es su palabra. La verdad te lleva a Cristo a través de su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay un versículo que yo quisiera leer en esta tarde, y lo quiero aclarar, porque habla acerca de la importancia de que en la iglesia more y esté la verdad como base. Está en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y es muy interesante este texto, porque dice así, presta atención: esto te escribo con la esperanza que iré pronto a verte o a visitarte. Si no fuere tan pronto o presto, para que sepas cómo convenga conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y base de la verdad, o columna y baluarte de la verdad, como dice en la versión Reina Valera. A veces algunas versiones parece que vienen a ayudar y otras veces yo creo que vienen un poco más a confundir, ¿no? Una cosa es una base, como dice esa versión, y otra cosa es un baluarte. Yo sé que la palabra base o fundamento es más conocida, se usa más en el lenguaje cotidiano y diario que la palabra baluarte, que es una palabra que prácticamente no se usa para nada, casi se ha quedado ya, digamos, exclusivamente para algo bíblico. Pero para poder entender lo que dice la Reina Valera acerca de la verdad en la iglesia, tenemos que entender la palabra baluarte. En el tiempo en el que Pablo le escribe esta carta a Timoteo, el imperio que estaba gobernando el mundo era el Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía su base en Roma, lógicamente, pero se había expandido por todo lo que era el norte de África, por todo Oriente Medio y por supuesto por toda Europa. Y ellos tenían diferentes cuarteles o diferentes lugares donde los soldados vivían. Tenían un edificio, una construcción, que era un pentágono. No sé si ustedes han visto, me imagino que sí, o han oído hablar alguna vez acerca del famoso Pentágono, allí en los Estados Unidos, que es una sede muy importante de todo lo que es el tema de los militares en Estados Unidos. Pues los romanos ya tenían ese tipo de edificio. Un edificio en forma pentagonal, un pentágono, donde había cientos, miles de soldados viviendo y en momentos de necesidad o de urgencia salían de ese lugar. Era una especie de fortaleza muy difícil de penetrar, donde vivían los soldados romanos, y Pablo, que vivía en el tiempo del Imperio Romano, dice que la iglesia tiene que ser un baluarte, es decir, un lugar donde se predica y se viva y se practique la verdad. No solamente que sea la base y el fundamento de nuestra vida, sino que sea un lugar donde nada más entrar por esas puertas, lo único que se va a predicar y a compartir y a enseñar con la gente que ha decidido congregarse en ese lugar es la verdad. Lamentablemente tenemos que decir que no en todas partes se predican las verdades de la palabra de Dios, que en algunos lugares, aparte de verdades, también se predican cosas que tienen que ver con opiniones, con métodos, con sistemas humanos. Pero la palabra de Dios nos enseña que la verdad está en la palabra. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo, que es la verdad, y en la iglesia tiene que estar siempre como base y fundamento la verdad. Y hay de nosotros el día que la verdad se ausente, sino que la verdad tiene que ser siempre la base y el fundamento de todo mensaje, de toda enseñanza, de todo testimonio, de toda decisión, de todo lo que hagamos. Tiene que ser siempre la iglesia, la columna y baluarte de la verdad. Ahora, así como el Señor desde el principio de los tiempos quiso darse a conocer para que el hombre conociera la verdad de Dios, ¿cómo se llama ese Dios? ¿Qué hace ese Dios? ¿Qué pide ese Dios? Etcétera, etcétera. También Satanás ha tenido a lo largo de la historia muchos instrumentos que han tratado de robar la verdad de los corazones de la gente,
Pero no solamente quitar verdades, sino envenenar y meter mentiras en el corazón de la gente. Mira, nos llevaría muchas horas hablar de todos los personajes o los principales personajes que Satanás ha utilizado a lo largo de la historia para envenenar las mentes de la gente con tremendas mentiras. Por mencionarte uno, hubo un señor en el año 1820 llamado Jorge Federico Hegel, que dijo cosas como estas: no existe una moral universal. La moral, los principios elementales, las verdades de la Biblia son inmortales, son eternas y son para todo el mundo. No tiene nada que ver con la cultura. Es decir, lo que Dios nos pide a los que vivimos en Europa es exactamente lo mismo que le pide a los que viven en América o a los que viven en África. Es decir, la Biblia está por encima de las tradiciones populares y por encima de las culturas de los pueblos. Puede ser que en un pueblo la cultura sea el asesinato, el robo, la lujuria o lo que sea. Pero cuando penetra en ese pueblo, en esa tribu, en ese país, en esa familia, en esa cultura, la palabra de Dios, todo se tiene que adaptar y amoldar a la palabra y no viceversa. Bueno, pues este señor decía que no, que lo que aquí puede ser moral, en otro país es inmoral y que por lo tanto no existe una moral universal. Para ahondar más en las mentiras y en el veneno que, por ejemplo, este filósofo quiso meter, él dijo que no existen absolutos, sino relativos. ¿En qué consiste esto? Bueno, esto es parte de la psicología moderna. Es decir, si a ti lo que haces te produce satisfacción y no te sientes mal, aunque sea pecado, porque la Biblia lo prohíbe, sigue haciéndolo. Es decir, si a ti como hombre te complace y te da placer el pegarle palizas a tus hijos y a tu mujer, sigue haciéndolo. Pero si para otro eso lo ves mal e inmoral y lo ves fuera de orden, pues tú no lo hagas. Si para una persona el cometer inmoralidades con niños se siente bien y a gusto, pues síguelo haciendo. Pero si para ti es un delito y te sientes afectado, pues no lo hagas. Es decir, ya no hay unos pilares básicos y fundamentales que no se pueden negociar, que son iguales para todos, sino que todo es relativo. Todo va en base a lo que yo sienta. Y sabes, esto es tremendamente peligroso, porque las verdades de Dios son eternas y son inmutables, no cambian de generación en generación, no se adaptan a los pueblos o a las modas, sino que si Dios dijo hace 300 años, no matarás, el no matarás sigue siendo no matarás hoy también. Y lo que pedía el Señor hace 1000 años, lo sigue pidiendo hoy. Y al mismo tiempo lo que Él sigue ofreciendo, amor, verdad, misericordia, etcétera, etcétera, lo sigue ofreciendo en el día de hoy. Bueno, no solamente sino otros llegaron a decir que eso de Dios es algo que está en la mente del hombre, que Dios realmente no existe. El que crea a Dios es el hombre. Sin embargo, en la Biblia es al revés. No es el hombre el que crea a Dios, sino es Dios el que crea al hombre y por lo tanto éste tiene que someterse a él. Fíjate qué venenos tan tremendos y cómo han ido calando y cómo han ido infiltrándose en la mente de la gente, de tal manera que hay gente que dice que bueno, que ya simplemente que esa idea de Dios es algo absurdo, es algo ridículo, que eso es algo del pasado y que hoy en día creer en la existencia de un Dios que pide, que demanda, que se dio a conocer, que se reveló, etcétera, etcétera, no tiene ningún sentido. Pues algunos dirán, pero ¿quién puede creer eso? ¿Sabes cuánta gente cree en eso? Millones y millones de personas. Personas que ni siquiera se preguntan qué va a ser de mi vida, porque al no haber Dios, al decir ellos que no existe Dios, no tengo que rendirle cuentas a nadie. No hay cielo ni hay infierno. Puedo hacer lo que me da la gana, al final del camino me muero, desaparezco y aquí no ha pasado nada. No hay verdades absolutas. Todo es circunstancial, todo es pasajero. Por lo tanto, si no hay Dios, ¿cuál es el objetivo de la vida? Disfrutar, pasarlo bien, hacer mi voluntad,
hacer lo que me da la gana, no tengo que rendirle cuentas a Dios, no hay condenación, no hay salvación, no hay recompensa, no hay castigo, por lo tanto no hay nada. Bueno, pues esas mentiras han calado tan profundamente en la vida de millones de personas que es el estilo de vida y la forma como mucha gente vive hoy en día. Pero nosotros los cristianos seguimos creyendo, por supuestísimo, en la existencia de Dios, que tenemos que rendirle cuentas algún día a Dios, creamos o no creamos en Él, el hombre tendrá algún día que rendirle cuentas al Creador. Y en ese día se darán cuenta de que todas las mentiras con las cuales envenenaron su alma y su mente y su espíritu no le sirvieron ni le van a servir absolutamente para nada. ¿Cuántos dicen amén? Dios está en la imaginación del hombre, por lo tanto el hombre exterioriza su imaginación en forma de creencia religiosa, en forma de culto. Unos le adoran de una manera, otros le adoran de otra forma, y así ha habido infinidad de personajes a lo largo de la historia. He solamente mencionado uno, pero cientos, por no decir miles, de filósofos, de artistas, de cantantes, de pintores, de políticos, etcétera, que simplemente lo que hacen con su estilo de vida es decir, simplemente Dios no existe. Por lo tanto, despreocúpense, no hay que rendirle cuentas al fin del camino absolutamente a nadie. Nosotros tenemos que interiorizar las verdades, empaparnos de las verdades, porque en el fondo toda esa gente que cree en esas mentiras, en ese veneno que voluntariamente han tomado y siguen tomando y siguen compartiendo con la gente, en el fondo no tienen la paz de Cristo, aunque aparenten tenerla, aunque aparentemente todo les sonríe y todo les va bien, la gente vive de cara a la galería. Pero después cuando te sientas y conversas y hablas con ellos y con ellas, están totalmente vacíos. No tienen absolutamente nada, no tienen tema de conversación, se contradicen incluso en una misma conversación utilizando términos que no tienen nada que ver el que te dijo anteriormente con el que recién te está diciendo ahora, con el que te va a decir dentro de 10 minutos. Son un mar de contradicciones. Por un lado dice que creen, pero por otro lado no creen. Por un lado tienen ciertos temores, por otro lado no tienen ningún temor, y es una vida caótica, es una vida sin Dios. ¿Y saben qué? Esto me recuerda un poco a los primeros versículos de la Biblia. Todos ustedes conocen los primeros versículos de la Biblia, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no empieza tratando de convencer al lector que hay un Dios, que es poderoso, que quiere crear al hombre para que éste tenga comunión con él y conozca las verdades, que después va a revelarse a través de Jesucristo, sino que la Biblia empieza categóricamente mencionando ya a Dios desde el primer versículo. Porque la Biblia no se escribió con el objetivo de convencer a nadie de que Dios existe. Ese no es el objetivo de Dios. Dios parte desde el principio de su escritura diciendo que el Creador, el diseñador, el que puso todo en orden, el que decidió los colores, el que decidió los tiempos, las estaciones, los lugares, los nombres, fue Dios. Él en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, ahí aglutina todo. Universo, lo presente, lo futuro, lo que se ve, lo que no se ve. Pero a continuación da una descripción de cómo estaba aquel mundo. Y dice en nuestra versión Reina Valera, versículo 2, y la tierra estaba en desorden, vacío, un caos, y podríamos poner un montón de adjetivos, hasta que Dios comienza a intervenir, hasta que Dios comienza a poner luz, hasta que Dios separa las cosas que tienen que ser separadas, hasta que Dios comienza a crear, hasta que Dios comienza a poner cada cosa en su sitio y a darle órdenes para que los animales, las plantas, los herbívoros, los mamíferos, etcétera, pues actúen según la genética y según el diseño de Dios. Todo es un caos, todo es un mare magnum, todo es un caos tremendo, tinieblas, oscuridad, imperfección, hasta que Dios comienza a hablar. ¿Y saben qué? En cierto sentido la vida del hombre es así. Tú te das cuenta de que el hombre vive en unas tinieblas terribles, terribles. El que no le tiene miedo a perder el trabajo, le tiene miedo a perder la salud. El que no tiene miedo a perder la salud tiene miedo pánico a la muerte. El que no tiene pánico a la muerte es un caos interno, un desequilibrio total y absoluto. Por un lado se niegan a creer en verdades profundas y con coherencia y verdades eternas, y por otro lado se abren a creer
en cosas extrañas, en cosas raras que no tienen ninguna credibilidad, que no tienen ningún poder de transformar a una persona para bien, me refiero. Porque hasta que Dios no entra en una vida, esa vida es una vida vacía y sin sentido. Y una de las primeras cosas que vemos de Dios, una gran verdad que aparece desde los primeros textos de la Biblia, es que lo primero que Dios quiso hacer y crear fue la luz. ¿Cuántos dicen amén? La luz. Había tinieblas, pero Dios lo primero que crea con el poder de su palabra, porque su palabra es verdad, es luz. ¿Y cuánta gente necesitan luz? No saben lo que hacer, no saben cómo vivir, no saben cómo pensar, no saben qué, porque no hay luz en su vida. No hay luz, y lo primero que Dios quiere traer a nuestra vida es luz. Y por eso el Señor Jesucristo, cuando fue a una de las sinagogas de su época a predicar y a compartir la palabra, una de las primeras cosas que leyó, basándose en las verdades de la Biblia, dice: yo he venido a traer libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Sabemos que en su época, como hoy en día, había dos tipos de ciegos. Los ciegos, digamos, físicos, los ciegos que no podían ver las cosas, que andaban a tientas, que vivían de la miseria, o vivían en miseria y vivían de lo que la gente les daba, y los ciegos espiritualmente hablando. Porque Jesús sanó a muchos ciegos en su época. Pero dice la Biblia que cuando se dirigía a los religiosos, en algún momento los llamó ciegos, guías de ciegos. Y un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caerán en el mismo hoyo. Y yo creo que una de las responsabilidades que todos los cristianos tenemos hoy en día es ayudarle a la gente a ver las verdades de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la Biblia dice que con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestro estilo de vida, podemos demostrarle a la gente que la vida que llevan no es vida, ni es nada. Es vacío, es una vida rutinaria y sin sentido, pero ahora somos responsables, hermanos, delante de la sociedad en la que vivimos, del mundo en el cual Dios nos ha puesto, de compartir las verdades de aquel que nos llamó a nosotros un día de las tinieblas a la luz. Y así como antes andábamos a tientas y en ignorancia y en incredulidad, practicando y creyendo cosas absurdas, dándole continuamente la espalda a Dios, o bien con las palabras o bien con nuestras acciones, ahora nuestra vida tiene que ser totalmente diferente. Ahora hablamos verdades, vivimos verdades, practicamos verdades, y esa verdad no puede, como dije hace un instante, quedar oculta en nuestros corazones, sino que podemos decirle a la gente: mira, ¿estás buscando la verdad? Hay gente que no, pero si alguien conoces, te topas, te encuentras con alguien que está buscando la verdad, le dices: mira, la verdad no está lejos de ti, la verdad está en Cristo, la verdad está en su palabra. La verdad está en mi vida, porque yo he conocido y he aceptado y tengo la verdad dentro de mi corazón. Así que cuando te hablen de abortos, cuando te hablen de locuras, cuando te hablen de cosas extrañas o ridículas, dice: un momentito, esa es la mentira en la cual ustedes han creído durante años o siglos. Pero la verdad no es esa, la verdad es esta y esta. Y por lo menos dejas caer una semilla, la semilla de la verdad, y el Señor tocará ese corazón. Y el Señor tratará con esa vida en su momento, porque las semillas que plantamos en los corazones de la gente tienen que ser regadas con algo que llamamos la oración. Cuando sembramos una semilla, una palabra de verdad en la vida de alguien, aunque no lo vuelvas a ver en tu vida, pero tú has orado por esa vida, por esa semilla de verdad plantada en su corazón, esa semilla algún día brotará. A lo mejor lo verás, a lo mejor te enterarás. Como en estos días estamos viendo cosas tremendas de personas que en su momento dijeron algo de verdad, la vida dio muchas vueltas y ahora resulta que son ellos los que tienen que aceptar esa verdad que divulgaron o dijeron en su momento sin darse cuenta. Pero lo que está bien claro es que la verdad de la palabra de Dios tiene que ser sembrada hoy en día como nunca antes lo habíamos hecho. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos y ahí donde estás, yo quiero que hoy hagamos algo. Yo quiero que hoy tú ores por una persona que sabes que en este momento no está andando en la verdad. Por una persona que está atado, ciego, esclavo de una mentira.
Pero yo quiero que hagamos una oración de fe en esta tarde, creyendo y confesando que Dios nos va a dar la oportunidad de decirle: mira, tú estás así porque nadie te ha dicho que Dios te ama. Tú estás así porque nadie te ha dicho que el Señor puede romper las ataduras tremendas que hay en tu vida. Tú estás así porque nunca nadie te ha dicho que el Señor murió por ti y que Él tiene el poder para romper ese complejo, esa atadura, ese miedo que te ha dominado durante toda tu vida. Así que vamos a abrir la boca y vamos a hablar verdades, porque las verdades que sembremos hoy, mañana podemos ver que han transformado vidas y familias enteras. Así que ha llegado el momento de abrir las bocas, no solamente de buscar trabajo, no solamente de buscar lo conveniente para nuestra vida, sino de buscar ocasiones y oportunidades para que las verdades de la Biblia, las verdades de Dios, inmutables y fieles y verdaderas, transformen corazones y hagan auténticos milagros en la vida de la gente. Ora por ese hombre, ora por esa mujer, por esa familia, por ese joven que ahora mismo tienes en tu cabeza. Donde quiera que se encuentre, pídele a Dios que te dé la oportunidad de poder hablarle las verdades que están hoy en tu vida, bien arraigadas en tu corazón. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, poderoso Dios, que nos dé la oportunidad y la libertad de poder ir a Él y a ella y decirle la verdad que tú le dirías si te encontraras con esa persona. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sabemos que detrás de toda mentira está Satanás, que tú has dicho en tu palabra que es el padre de la mentira. Pero así como Él es el padre y el productor de toda mentira y engaño, tú eres el productor y el padre de toda verdad, de toda libertad, de toda vida y abundancia. Por eso pedimos en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, que cuando le hablemos a esas personas que andan en tinieblas, en desorden, vacíos, desorientados, confundidos, podamos decirle las verdades de Dios que transforman sus vidas. Y que en esta semana nos dé la oportunidad de sembrar semillas de verdad en corazones que aún no te conocen, en corazones que aún no te han recibido y por eso están como están. Pero te damos gracias porque en esta noche, Señor, esta oración que estamos haciendo y clamando a ti va a llegar a tu presencia, y te pido que comiencen a derretirse mentiras, a desaparecer de los corazones y de la mente de las personas que estamos orando en este momento y vamos a orar durante esta semana. Que desaparezcan esas mentiras que les han hecho tanto daño y que les han tenido atados y esclavos durante mucho tiempo, pero que puedan ser libres definitivamente para vivir en paz con ellos mismos y con Dios y con los demás. Gracias te damos, eterno Dios, porque tu verdad un día llegó a nuestra vida y tu verdad nos hizo libres. Aleluya. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor, hermano querido. Hermana, ahí donde está, dile gracias, 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 Señor, porque tu verdad ha traído libertad a mi vida, tu verdad ha traído gozo a mi corazón, tu verdad, Señor, ha abierto mis ojos, tu verdad me ha hecho libre. Aleluya. Y yo quiero que otros experimenten lo que yo ya he experimentado en mí, la verdad gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra te la damos en esta noche, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Gracias al Señor porque todos estos medios Dios los puso a nuestro alcance para que los usemos para difundir el Evangelio, y damos gracias al Señor de que el Señor guardó, como dice la Biblia, ¿no?, el Salmo 121, la salida y la entrada de nuestro hermano Anderson, que está otra vez aquí con nosotros. Bueno, hermanos, esta semana han salido para Alicante, para la finca que tenemos allí, unos hermanos de aquí, de nuestra congregación, y ellos están viendo el culto en directo ahora mismo, y vamos a ver si podemos verlos, vamos a ver si los podemos saludar. Tenemos a varios hermanos que han ido. Mira qué bien, mira, los estamos viendo a todos. Les damos un aplauso, no sé si les llega el aplauso. Toda la iglesia les está aplaudiendo ahora.
Gloria a Dios. Tenemos ahí a nuestro hermano Luis, con Jorge, con nuestra hermana Marcela, su exmarido, nuestro hermano Arnaldo, nuestro hermano de Francia también, que ha venido para estar con nosotros en la finca durante unos días a trabajar. Yo no sé si hay posibilidad de que ellos puedan hablar. Mario, ¿pueden mandar un saludito? ¿Pueden decir cómo se encuentran? Adelante, Jorge. ¿Nos escucha, pastor? Perfectamente. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Perfecto, perfecto. Hermano, una bendición verles, que el Señor les bendiga y gracias por el trabajo y el esfuerzo que están haciendo y me alegro mucho de que estén ahí viendo el culto con nosotros. Este aplauso es para ustedes de cariño en el nombre del Señor. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Qué bueno. Bueno, hoy hemos comprado una televisión, digamos, un poquito grande para que puedan ver los cultos. Había una, pero ya estaba muy hecha polvo, estaba muy vieja, al final se terminó rompiendo y justamente hoy me decían, oye, queremos ver el culto. Digo, bueno, pues vayan y compren una televisión buena, grande, y la están estrenando hoy con el culto. Así que bueno, gracias al Señor. Saben, hermanos, para los que no sepan, esta finca no es un juguete, ahí no van a ir cualquier persona. Esto tienes que ganarte el puesto y tienes que demostrar tu fidelidad a la obra. No es que no, yo me voy de vacaciones a Alicante. No, no. Esto es un ministerio. El ministerio es lo más sagrado del mundo. Mucho más sagrado que cualquier profesión, mucho más sagrado que cualquier trabajo. El trabajar para el Señor es lo más sagrado del mundo. Y estos hermanos están trabajando para la obra del Señor, ¿verdad? De una forma material, pero están trabajando al fin y al cabo para el Señor. Y hoy presten atención al mensaje porque una de las cosas que yo tengo siempre en mi corazón es que terminemos acostumbrándonos a las bendiciones y como que no valoramos el trabajo de otras personas. Por ejemplo, en esta congregación muchos de ustedes cuando vinieron ya estaba abierta, ya estaba funcionando, con sus pros, con sus contras, pero todo estaba hecho. Sí, esta moqueta cuando tú viniste ya estaba puesta, pero alguien la tuvo que poner. Y estas sillas se tuvieron que comprar y se tuvieron que ir a buscar. Y estos equipos de sonido, y estos instrumentos, y estas cámaras, y estas luces. Y detrás de todo esto que tú ves hay un trabajo de otras personas que algunos están con nosotros, otros pues ya no están por lo que sea. Y una de las cosas que tenemos que tener en la vida es gratitud a lo que otros hermanos han hecho para que nosotros hoy podamos disfrutar de ello, ¿vale? El hecho de que tú hayas llegado y te lo hayas encontrado todo hecho, pues oye, no significa de que cuando alquilamos este local hace ya 20 años atrás estaba como lo estás viendo ahora. Sí, esto era un desastre, aquí no había absolutamente nada, pero nada de lo que ves, al contrario, todo estaba roto, estaba viejo, estaba abandonado. Esto era un almacén de maquinaria, de obras, y aquí se ha trabajado mucho, como se está trabajando mucho en nuestra finca de Alicante, para que cuando se hagan los campamentos, los retiros, las preparaciones para preparar obreros, reuniones para matrimonios, esté todo bonito, esté todo bien acondicionado. Y quiero darles como testimonio que hay para mí dos cosas que son fundamentales en la obra. Yo por lo menos como pastor las valoro muchísimo. Una es la disposición de la gente. Tú puedes tener muchas ideas, puedes tener muchos recursos, puedes tener muchos proyectos, pero si no hay mano de obra, ¿vale? Si no hay obreros, poca cosa se puede hacer. Pero también hace falta recursos. Podemos tener mucha gente dispuesta, podemos tener muchos corazones dispuestos a ir allí, aquí o donde sea, pero ¿y si no hay recursos? ¿Sabe la cantidad de dinero que cuesta todo, hermano? Y gracias a Dios que no estamos pagando mano de obra, pero todo, el cemento, la arena, los bloques, las ventanas, las puertas, los colchones, las almohadas, todo cuesta dinero. Y quiero decir para la gloria del Señor que hasta este momento, desde el día que firmamos y ya está todo, digamos, escriturado de la finca, pues no ha faltado ni una cosa ni otra. Quiero contarles como testimonio de que yo estaba este verano allí en una parte de la finca, cortando una serie de árboles y trabajando allí, aportando lo que uno pueda. Y en medio del trabajo, recibo una llamada precisamente de Jeremías, de nuestro hermano Jeremías de San Francisco, que habían sentido en su corazón mandarnos una ofrenda de $2,000. Y estábamos ahí trabajando, ¿verdad? Hoy me levanté a la mañana y me dice, mira, hay una hermana de Estados Unidos, que no sé quién es, que Dios la bendiga, y ha sentido en su corazón mandar para la finca de Alicante $750. Hace unos días un hermano de Guatemala
sintió en su corazón también mandar una ofrenda de $3,000 para la finca. Hoy precisamente nos hemos gastado 3.800 euros en materiales, en un montón de cosas que tenemos que comprar para acondicionar aquello. Quiero recordarles que cuando compramos la finca se llevaron todo. No se llevaron el piso porque no pudieron. Pero no había ni termos, ni cocinas, ni lavadoras, ni aires acondicionados. No había absolutamente nada, ni tenedores, ni colchones, ni almohadas, ni sábanas. No había absolutamente nada. Y todo se ha ido comprando. Y me venía a la mente ese versículo de la Biblia que dice que a David, cuando ya lo nombran rey de Israel, dice la Biblia que todos los días el Señor le hacía llegar la ayuda que él necesitaba. Y lo estamos viendo cómo no ha faltado ni un día gente que vaya allí a trabajar. A veces hay más, a veces hay menos. Ahora, por ejemplo, antes del culto un hermano se me acercó y me dijo que para octubre se puede también ir para allá unos días. Nos llamaban un grupito de hermanos de Madrid. ¿Cuántos eran, Elena? Unos 10 o 12 hermanos de Madrid. Se van a bajar también unos días a trabajar. Así que no ha habido ni un solo día que hayamos tenido que parar la obra porque no hay gente. Siempre hay hermanos allí trabajando. Ahora vieron ustedes este grupo. Pero no son solamente ellos, ha habido hermanos que van, que vienen, unos están una semana, un par de días, lo que sea, y recursos exactamente igual. Entonces esto es un motivo para estar constantemente agradecido al Señor, porque todo esto es un milagro del Señor. No es por nuestros méritos, no es porque seamos mejores que nadie, ni muchísimo menos, sino es porque Dios conoce nuestros corazones. Y sabe que lo que queremos es que la obra crezca, que el reino de Dios se extienda. ¿Qué hace falta? Gente. Yo te voy a mandar gente, no te preocupes. Mira, ahora viene una pareja de China. ¿Quién me iba a mí a decir que iba a venir un matrimonio de China? Viene un hermano de China dejando a su mujer en China para ir a la finca a trabajar. De China. Aquí los chinos que conocemos son los de las tiendas. Pero mira, bueno, él no es chino. No quiero decir que no es chino, pero vamos, habla perfectamente chino y todo lo demás. A mí me da igual, como si habla arameo. Si vienes a trabajar, no te voy a preguntar qué idioma habla. Como si eres mudo. Para coger un pico y una pala no hace falta hablar ningún idioma, ¿vale? Y viene su padre, el papá de este muchacho que viene de China, que es pastor en Perú. Oye, un billete de China a España, un billete de Perú a España, no sale barato. Y son personas que sienten en su corazón venir a ayudar, a apoyar esta obra. Y bueno, esto ahí se está sembrando para las próximas generaciones. Ahí se está sembrando para que los jóvenes, los niños, los adolescentes, el día de mañana tengan un lugar que es de la obra del Señor. A veces tenemos que darle dinero a los inconversos, tenemos que hacer un congreso, tenemos que alquilar lugares por aquí, lugares por allá. Yo creo que tenemos que orar para que el Señor nos dé nuestros propios lugares y que todo quede en casa, ¿verdad? El otro día, el domingo precisamente, había un matrimonio de Fuerteventura que nos estaban visitando y me decía, mira hermano, yo muchas cosas no sé hacer, pero yo con mi marido podemos trabajar en la cocina. Digo, bendita tú entre todas las mujeres. Porque si algo hace falta en la casa es alguien que esté preparando la comida mientras los hombres están trabajando, ¿verdad? Entonces, que una hermana es cocinera o cocinero y vas para allá a ayudar, los hermanos te lo van a agradecer muchísimo. Porque si no hay que parar, preparar la comida, volver otra vez a trabajar, y damos gracias al Señor por las hermanas que han ido, que han estado en la cocina haciendo la comida, y ha sido una bendición tremenda. Así que quiero decir, para la gloria del Señor, que ni un solo día, desde hace 4 meses me parece que estamos ya allí, no han faltado ni los recursos ni los obreros. Yo sigo diciéndolo de siempre. Ustedes dirán, bueno, es que este hombre se repite mucho. Bueno, diga lo que quiera. El que se aburre, el que se deprime en la obra del Señor es porque quiere. En mi época no había nada. En mi época, cuando yo empecé, no había iglesia, no había nada. No había nada. Todo lo tuvimos que empezar de cero. No había congregaciones por aquí, no había congregaciones por allá. Hoy en día, el que se aburre siendo cristiano, lo digo con todo mi respeto, si te sientes aludido, me alegro. Es porque quieres. Es que yo estoy aburrido, es que yo me deprimo. Claro, ¿cómo no te vas a deprimir si no haces nada todo el día? La gente que se vuelve loca son los que están todo el día mirándose el ombligo y pensando en ellos mismos. El día que te dejes de mirar tus problemas, tus necesidades, tus luchas, tus preocupaciones, y comiences a involucrarte en las cosas del Señor, en atender a otros, ya vas a ver cómo no tienes tiempo para pecar. Porque para pecar hace falta tiempo. No vas a tener tiempo para desanimarte, porque para desanimarte tienes que tener tiempo libre. Pero si tú estás activo en las cosas del Señor, te aseguro, hombre, el cansancio viene, pero no pasa nada. Duermes por la noche,
Yo siempre le digo al Señor que cada hora que duerma, que valga por 2. Yo siempre le pido eso al Señor y nunca me levanto cansado. De momento, no sé mañana o dentro de unos años. Pero, queridos hermanos, aprovecha tu juventud en las cosas del Señor. Aprovecha tu tiempo libre. Que te has jubilado, gloria a Dios. Mira, ahora con el dinero del Estado puedes tener tiempo libre para servir al Señor. Ya que no lo hiciste en la juventud, bueno, lo puedes hacer en la vejez. Así que ore mucho por esta obra. Doy gracias al Señor por todos los hermanos que están allí trabajando. Y esto va a seguir adelante. Y recuerden que el día 18 de enero, Dios mediante, inauguramos la finca. Y el día 19, que estaremos allí en Alicante, vamos a celebrar el segundo aniversario de... ¿Segundo o el primero? No me acuerdo muy bien. El primero, ¿no? El primero de la iglesia presencial en Alicante. La verdad es que no estoy muy seguro. Todos los que quieran ir, pues hay algunas plazas en la casa, lógicamente, pero una vez que se llenen, pues ya no pueden ir a la casa, sino tendrán que ir a otro lugar. 18 y 19 de enero. Reserva esa fecha. Y también se abrieron ya las becas, las becas no hay becas de momento. No hay becas, ¿no? Las plazas para el Congreso en... ¿Dónde es? En Madrid, ese, ¿de acuerdo? A veces ven que se me va un poco la olla, pero luego ya la cojo otra vez, ¿vale? Vamos a orar un momentito, hermanos. Me alegro mucho de verles en esta tarde, que estén aquí ya preparados para recibir la palabra. Yo creo que va a ser interesante lo que vamos a compartir en el día de hoy, espero que así sea, pero sobre todo que nos ayude a crecer y a madurar y a estar cada día más firme en los caminos del Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Saber que están los hermanos atentos ahí en sus casas, en las iglesias, nuestros hermanos de Alicante, los hermanos aquí. Oh, Señor, nos gozamos de todo lo que estás haciendo, Señor, porque nos permites ver con nuestros ojos lo que nunca nos habíamos imaginado que veríamos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Y yo sé, Señor, que tú estás bendiciendo tu obra, porque estás viendo que las cosas se están haciendo decentemente y con orden. Y toda la gloria te la queremos dar a ti, Señor. Tú eres bueno y cada día vemos tu fidelidad, Padre Santo. Bendice este tiempo de estudio de tu palabra, que disfrutemos de él. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos queridos, vamos al Antiguo Testamento en esta ocasión. Nos vamos al libro de Primera de Reyes. Quiero hablar sobre todo de un rey, de un personaje, como es el rey Salomón. Durante su época, el pueblo de Israel vivió la época de más prosperidad de toda la historia. Nunca ha habido tanta prosperidad y tanta tranquilidad, tanta paz con los enemigos que tenían alrededor como en la época de Salomón. De hecho, esa gloria, ese tiempo, ese periodo de tanta calma, de tanta bendición y prosperidad, Israel nunca lo volvió a tener. Sueñan con volver a esa etapa de la historia, pero la cruda realidad es que fue un momento maravilloso. Pero no todo fue bonito, no todo fue hermoso, también hubieron muchas sombras. Mucha luz, mucha sabiduría, mucho conocimiento, por supuesto, pero también, cuidado, se cometieron errores garrafales que los pagaron muy caros. Pero antes de entrar a hablar de Salomón, quiero hablar un poquitito de su padre. Porque este verano, cuando yo prediqué en nuestra iglesia de Alicante, compartía una porción que yo dije, cuando vuelva a Santa Cruz, quiero por lo menos dar unas pinceladas de esa porción que a mí me impactó tanto, ¿no? Y es la que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 1. Donde habla acerca de la vejez del rey David, porque después vamos a ver la vejez del hijo. Primeramente vamos a ver que cuando David era viejo, dice avanzado en días, le cubrían con ropas pero no se calentaba. No había manera, no entraba en calor. Le dijeron por tanto sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey, lo abrigue y duerma a su lado y entrará en calor mi señor el rey. Buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, hallaron a Abisai, sunamita, y la trajeron al rey. La joven era hermosa, ella la abrigaba al rey, le servía, pero él nunca la conoció. Bueno, yo quiero destacar un par de cosas que ya en su momento dije, pero quiero volver a reiterarlas. Cuando usted esté haciendo algo en su vida cristiana, o incluso traslado esto a la parte profesional, o a los estudios, o a cualquier otro área de tu vida. Cuando tú estés haciendo algo con ganas, reiteradamente, con frecuencia,
y ves que no obtienes los resultados que tú esperabas obtener, yo creo que lo honesto por nuestra parte sería decir, voy a pararme y preguntarle al Señor si lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo dentro de su voluntad, lo estoy haciendo bien, o yo me estoy engañando a mí mismo, creyendo que esto es lo que debo de hacer y resulta que es todo lo contrario lo que tengo que hacer. Le decía a nuestro hermano Jerónimo hace un rato que una de las cosas que más le cuesta a muchos creyentes, y hablo de creyentes de años, es descubrir o entender qué es lo que no tienen que hacer. Ya sé que se ha hecho mucho énfasis, y yo también lo he hecho, y muchos pastores, de decirle a los hermanos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que involucrarse en el reino, y hay que ir para aquí y para allá. Pero creo que algo también muy importante es enseñarle a la gente qué es lo que usted no tiene que hacer. Para mí son dos elementos fundamentales. Saber lo que no tengo que hacer, oye, aunque otros lo hagan, aunque otros lo estén haciendo y estén obteniendo resultados. Yo me acuerdo que había gente hace años que me decía, oye, pero es que en esta iglesia o en tal congregación o tal pastor tienen este sistema de trabajo, tienen esto y parece como que el Señor los está bendiciendo. Y yo les decía, amén, gloria a Dios, Dios les bendiga. Hermano, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? Digo, porque a mí Dios no me ha dicho eso que lo haga. Entonces aquí no se trata de clonar, aquí no se trata de imitar, no se trata de importar un método que ha funcionado muy bien, en fin, donde sea, y lo traemos para acá y entonces hacemos lo mismo que otros. Es que sinceramente yo nunca he sido partidario de trabajar así en la obra. Nunca, y Dios lo sabe, nunca he tenido la tentación de imitar a nadie, de copiar los sistemas de trabajo de otras personas, sino que nuestro Dios es un Dios personal. Y yo creo que aquí de lo que se trata no es de hacer lo que otros hacen para obtener los mismos resultados, sino de entrar en tu aposento y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Algunos pastores, ya no tanto, pero hace años me preguntaban algunos pastores, ¿y ustedes qué es lo que hacen para que el Señor les bendiga tanto? ¿Cuál es el método que ustedes tienen? Y yo les decía, ninguno. Nosotros no tenemos ningún método. No podemos escribir un libro y decir, este es el método, esto es lo que hemos descubierto, esta es la varita mágica y con esto todo va a funcionar y va a salir bien. No, te mentiría. Nuestro método es que no tenemos método. Nuestro método es buscar a Dios cada día y Él nos va mostrando día a día, su voluntad, su plan, que hay respaldo, que hay bendición. Eso nos confirma que estamos en la voluntad de Dios. Que hacemos algo y por lo que sea no fluye, no hay bendición, no hay respaldo de Dios, bueno, pues tienes que ser honesto y decir, por ahí no van los tiros, busca la voluntad de Dios que van por otro camino, ¿no? Entonces creo que es muy importante que nosotros nos demos cuenta que cuando estamos reiteradamente, incluso con fe, con ganas, con ilusión, haciendo algo, pero que no sale, que no funciona, oye, párate y le di al Señor, Señor, muéstrame el camino. A David lo tapaban y venga mantas y otra manta y lo cubrían y dice que no se calentaba bajo ninguna manera. Bueno, pues habrá que hacer algo diferente. Ya lo decía Albert Einstein, decía, si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Prueba otra forma, prueba otra manera, busca la voluntad de Dios, párate un tiempo, analiza, pregunta, infórmate, pero no caigas en la rutina de decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que hacer, y a lo mejor estás haciendo todo lo contrario a lo que el Señor quería que tú hicieras con tu vida, con tu tiempo, con tus recursos, etcétera, etcétera. Al final a alguien se le ocurrió buscar a una joven virgen, que al final dice que nunca la conoció, y dice que al acostarse junto a él, pues lo cubría y le daba calor. Bueno, pues hay que buscar otra forma, y el Señor te va a mostrar, sin lugar a dudas, si tú quieres, y si quieres aprender, y si quieres corregir el rumbo, estoy seguro que el Señor te va a decir, eso no te corresponde hacerlo a ti. Y también es muy importante, y quiero decirlo, saber lo que tenemos y lo que no tenemos. Hay algunas personas que piensan que podemos hacer cualquier cosa porque como somos creyentes, Dios nos va a respaldar. No es así. ¿Se acuerdan aquel personaje que todos conocemos que le dijo a aquel paralítico que estaba esperando recibir respuesta o una ayuda? No tengo ni plata ni oro. No le dio vergüenza admitir en público que no tenía recursos económicos para ayudarle en ese momento. Pero lo que tengo, fíjense qué bonito eso, ¿no? En el mismo pasaje, el mismo relato bíblico, Pedro dice, no tengo
esto, pero tengo otra cosa. Y lo que no tengo, pues lógicamente no te lo puedo dar. Pero lo que tengo, sí te lo puedo dar y compartir, y todos sabemos el resto de la historia, cómo el Señor se glorificó y en el nombre de Jesús se produjo un milagro más en las puertas del templo de Jerusalén, en la puerta de la Hermosa. Entonces también es muy importante, y más cuando vas ya avanzando en años, ¿verdad? Cuando uno es joven, pues parece que es un caballo desbocado, ¿no? Uno se lleva por impulsos, por emociones, ¿verdad? Por deseos personales, pero cuidado. La madurez hay que demostrarla, y una forma de demostrar la madurez como creyente, independientemente de la edad que puedas tener. Hay gente con 20 años que son más maduros que gente que lleva toda la vida en el Evangelio, porque no han madurado y crecido como tenían que haberlo hecho, ¿no? Es muy importante decir: Señor, si tú no me has capacitado para esto, ¿por qué me empeño yo en hacerlo? A veces necesitamos de la colaboración y de la ayuda de otras personas. José sabía lo que el Señor tenía para su vida, pero necesitó de un faraón que lo sacara de la cárcel y que le diera una oportunidad en la vida. Y así podemos ver en la Biblia que a veces Dios pone a nuestro lado a la persona que nos va a complementar, a la persona que nos va a ayudar. Miren, por ejemplo, ahora volviendo otra vez a la finca de Alicante, ahí hay un grupo de hermanos, pero todos no están haciendo lo mismo. Hay diferentes trabajos, diferentes funciones. Y en el cuerpo de Cristo dice la Biblia que cada miembro es diferente al otro, ninguno es más importante ni inferior al otro, pero cada miembro tiene que saber para lo que ha sido diseñado, para lo que ha sido capacitado y para lo que no ha sido diseñado ni capacitado. Es decir, si usted no tiene voz para cantar, ¿por qué se empeña en cantar? Pero a lo mejor es un pianista extraordinario, pues hermano, toca el piano. No, pero es que resulta que el del piano quiere cantar y tiene una voz terrible, y el que sabe tocar el piano, hermano, seamos honestos, reconozcamos lo que Dios nos ha dado, pongamos eso al servicio de la obra de Dios, y lo que no nos ha dado, no te frustres. Dios se lo habrá dado seguramente a otro hermano, y así nos complementamos y no peleamos los unos a los otros, sino que nos ayudamos mutuamente. Amén, hermanos. Y cuando hay armonía, cuando hay compenetración en el cuerpo de Cristo, dice la Biblia que eso trae unidad, y la unidad que trae bendición y vida eterna. Ahora bien, David terminó sus días con un buen testimonio. Hombre, lógicamente el hombre tenía frío, el hombre ya no daba más, un hombre anciano, había peleado muchas batallas, había sido un instrumento tremendamente poderoso en la mano de Dios, pero su sueño no lo vio cumplido. El sueño de David, sobre todo en los últimos años, era construir un templo, una casa a su Dios. El Señor le dijo que él no lo iba a hacer, pero no se enfadó con Dios, no peleó con Dios, sino que el Señor le mostró que él tenía que preparar todos los materiales, someter a todos los enemigos para poder tener paz en medio de la construcción, y que su hijo Salomón sería el que iba a construir el primer templo de Jerusalén. Por lo tanto, él entendió a lo que Dios lo había llamado y capacitado. David era un hombre de guerra, David no era un constructor, pero sin embargo Salomón nunca fue a la guerra. ¿A qué guerra fue Salomón? ¿Con quién peleó Salomón? Con nadie. Si todos los enemigos que rodeaban a Israel o eran tributarios, o estaban derrotados, o se habían rendido. Salomón no fue ungido ni capacitado por el Señor para ser un guerrero, como lo fue David, casi hasta el último día de su vida, pero sin embargo fue una persona que Dios le dio una capacidad, una sabiduría espectacular, que dice que venían personas de todas partes del mundo para escuchar sus justos juicios, su sabiduría, y para ver la capacidad tan grande que el Señor le había dado de construir obras faraónicas, como por ejemplo una de ellas el templo de Jerusalén, y otras, ¿verdad?, que hasta el día de hoy cuando uno va a Israel pues puede ver lógicamente las ruinas de aquellas obras tremendas que había hecho Salomón. Ahora bien, en los primeros 5 libros de la Biblia, que los conocemos como la Ley, el Pentateuco, la Torá, ya se decía algunas cosas referentes al futuro rey de Israel. Es decir, llegaría el momento en el que en Israel habría una monarquía, habría un rey. El problema con Saúl fue que el pueblo se precipitó. El problema no fue que Israel no iba a tener nunca un rey, ese no era el problema. El problema es que se adelantaron en el tiempo. Y para mí ese es otro gran peligro que yo veo que han cometido muchas personas. O van demasiado lentos, y es para decirle, hijo, espabila. O van demasiado acelerados y hay que decirles, tranquilo, no corra que te la vas a pegar. Y el tema del pueblo de Israel es que viendo que todas las naciones que le rodeaban tenían su rey de carne y hueso, ellos le dijeron a Samuel, nosotros queremos ser como los demás.
Queremos tener un rey. Y Samuel se enfadó y les dijo, ustedes ya tienen un rey, es el Señor, Dios Todopoderoso. No, un rey de carne y hueso como los demás. ¿Lo iban a tener? Sí. La Biblia dice cómo tenía que ser ese rey, lo que podía hacer, lo que no podía hacer, lo que podía tener y no, sí. Pero se adelantaron y al final, ¿qué pasó con Saúl? Cuando tú haces las cosas precipitadamente, sin consultar con Dios, en la carne, todo aquello que parecía muy bonito al principio se termina convirtiendo en un juguete roto que se te vuelve en tu contra. Saúl creó una expectativa muy grande, al fin y al cabo ya la gente era contenta, ya estaban contentos, tenemos nuestro rey, pero al final aquello salió mal, porque todos conocemos, ¿no? Lo que empieza mal, termina mal. Saúl fue un desastre, llevó al pueblo a la ruina material y a la ruina espiritual, que es la peor de todas. Porque de la ruina material se puede salir, pero a veces de la espiritual es más complicado. Quiero leerles, me voy a saltar un poquito la línea, pero en Deuteronomio capítulo 17, fíjense las características que dice la Biblia que tenía que tener el rey. 17:14 de Deuteronomio. Instrucciones acerca de un rey. Ahí lo tienen. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero, escuchen bien, él no aumentará para sí caballos, ni hará volver el pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Escucha bien esto. Parece que Salomón se olvidó de este versículo. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Qué te parece? Ahora, si nosotros vamos otra vez a Primera de Reyes, concretamente al capítulo 11, escuchen lo siguiente. Con la advertencia de la ley de que el rey de Israel no podía tener ni demasiadas riquezas, ni un montón de mujeres, ni un montón de caballos, escuchen ahora esto. El rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1. Amó a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sión y a las Eteas. Si no sale ahí las de la palma, las de la gomera y el hierro, porque no estaban. Si no, también hubieran aparecido. Es decir, amó a todas, a todas. Las edomitas, las de Sión, las de Moab, todas. Gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Versículo 3. Tuvo, ¿cuántas? ¿Cuántas? Y 700 suegras también. 700 mujeres reinas, pero como le parecían pocas, además tuvo 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios como el corazón de su padre David. ¿Se acuerdan lo que leímos de la vejez de David? No leímos nada malo, leímos que el hombre estaba con mucho frío, que ya estaba en la recta final de su vida, pero ahora su hijo es mayor y lo que está diciendo del hijo es terrible. Las mujeres desviaron su corazón, no fue recto delante del Señor como David su padre, porque Salomón siguió a Astoret, versículo 5, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab,
en el monte que está enfrente de Jerusalén. ¿Y ese monte cuál es? El monte de los olivos. En el monte de los olivos no se le ocurre otra cosa a este hombre que hacer un templo al ídolo de los moabitas, Quemos, y a Moloc, ídolo abominable de los amonitas. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor, el Dios de Israel, que se había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo el Señor a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto ni mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y ahí comenzamos a leer una serie de nombres: Adab el edomita, Rezón, Jeroboam, etcétera, de enemigos que se levantaron como consecuencia del pecado de Salomón. ¿Saben qué es lo triste de Salomón? Lo triste de Salomón no es como la historia de otros reyes que empezaron mal, fueron malos y murieron siendo malos. Lo triste de Salomón, por lo menos desde mi punto de vista, es que Salomón empezó muy bien. Él conocía la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando ustedes comienzan a leer los primeros capítulos del libro de Proverbios, él cuenta cómo su padre le enseñaba la ley. Hijo mío, no te apartes de la ley, ¿verdad? Le habla del peligro de la mujer ajena. No vayas con los que te quieren engañar, porque serás como un cordero llevado al matadero. Y él recordaba los consejos sabios de su padre, y cómo sus padres sabios le instruían la palabra: no te apartes de la ley, ¿verdad? Reflexiona, cúmplela, obedécela. Salomón empezó muy bien, con un buen padre, con el profeta Natán a su lado, un hombre de Dios tremendo. Pero el problema fue que Salomón se fue desviando y al final cometió pecados que no había cometido hasta ese momento ninguno de los reyes que le habían precedido. Por supuesto, David en absoluto, y Saúl tampoco. Es decir, utilizó el dinero de la corona no solamente para construir el templo del Señor en Jerusalén, sino además que financió con el dinero de la corona toda la idolatría de sus mujeres para tenerlas contentas. Bueno, mi mujer ahora resulta que me ha dicho que ella es adoradora de Moloc, pero claro, en Jerusalén ese Dios no existe por ningún lado. En Jerusalén nosotros no adoramos a ese Dios, pero vamos a construirle un templo para que ella esté contenta. Y ahí se iba la mujer al culto de Moloc. Pero después tenía otra que resulta que adoraba a Milcón, y tenía otra que adoraba a Quemos, y así a cada una le fue construyendo su templo, y llenó todo Jerusalén y probablemente otras partes del país con un montón de idolatría. Y comenzaron a venir tragedias nacionales al país terribles. Prueba de ello que después de su muerte el reino se divide, el país se parte. Oye, qué bendición cuando hay un líder, cuando hay un político que trae unidad, como trajo David, ¿verdad? Que enseña a la gente a buscar a Dios, que trae unidad nacional y espiritual al pueblo. Pero qué desgracia cuando hay personas con poder, con autoridad, con gran influencia, y lo que traen es ruina y división, y parten el país en dos, y ahora estos contra estos y estos contra los otros, ¿verdad? Todas estas tragedias se podían haber evitado, como hay muchas cosas que podíamos haber evitado en nuestras vidas si hubiéramos hecho caso a la palabra de Dios y no nos hubiéramos desviado de sus caminos. Miren, hermanos, no estés del tingo al tango. En el Señor tienes que tener criterio propio y personalidad y decir: ¿dónde está mi sitio? ¿Cuál es mi sitio? En la vida hay un sitio para cada cosa. Las sillas tienen que estar ahí. No, el lugar de la silla no es aquí arriba. ¿Cómo vamos a poner el púlpito en la puerta de la iglesia, hermano? El lugar del púlpito es este. Siempre ha estado aquí y aquí seguirá siendo siempre. Y la escuela dominical allí. Y los hermanos que están en el sonido y en las luces y en las cámaras allá arriba. En otras palabras, en la vida cada cosa tiene un sitio. Mire, no hay nada que me moleste más a mí que me quiten las cosas de su sitio. Si yo pongo aquí el bolígrafo, ¿por qué me lo ponen allá? Ay, se me olvidó, ahí te lo llevamos.
Entonces, en la vida cristiana tú tienes tu sitio. Tú tienes tu sitio. El Señor ya tiene un pastor para ti. Antes de que tú lo eligieras, ya el Señor lo nombró para tu vida. Y el Señor escogió una iglesia para ti. Y el Señor escogió un ministerio para ti. Y el Señor lo tiene todo planeado. Él no va improvisando. Él no va inventando. Bueno, a ver ahora qué le digo. No, ahora para allá. No, ahora para acá. No, no, no. El Señor ya sabe quién tiene que ser tu iglesia. Y dónde está tu sitio. Y quién tiene que ser tu pastor. Y qué enseñanza tú tienes que recibir. Ya todo está estipulado por el Señor. Tú te convertiste cuando el Señor quiso que te convirtieras. Y llegó la luz y la verdad a tu vida cuando el Señor lo permitió. Pues no abortes el proceso de Dios. Si empezaste a dar buenos pasos, no lo eches a perder. Si el Señor te puso aquí, pues aquí te quedas. Y si te puso allá, allá te quedas. Es como cuando yo salga del culto, ¿a dónde voy? ¿A mi casa? Yo no voy a la casa del vecino. Hola, buenas noches. Mire que, no sé, he sentido mi corazón. Un impulso. Yo esta noche voy a dormir aquí, voy a cenar aquí. ¿Cómo? ¿Tú estás loco? No sé, no puedo, no. Oiga, no, buenos días, buenas tardes, le abre la puerta, gracias, hasta luego, de nada. Pero cada persona tiene su casa. Y usted cuando salga de aquí, ¿a dónde va? A buscar su coche. Usted no va por la calle diciendo, ay, qué bonito este. Ay, Señor, qué coche tan lindo. Mira, fuérzale la cerradura, hazle un puente ahí que nos vamos esta noche en este. No, no, usted tiene su coche, tiene su casa, tiene sus hijos. Usted no va por la calle buscando a todos, no, no. Usted tiene sus hijos y los hijos tienen a sus padres. Pero en el mundo espiritual es exactamente igual que en lo natural. Así como tú sabes cuáles son tus pertenencias, que las puedes decir, no, eso es mío, no, no, eso no es mío. Y cuando le decíamos a los niños, oiga, deje eso ahí. No, usted no se puede llevar ese cochecito, ese juguete, porque no es suyo. Déjelo ahí. Exactamente igual en lo espiritual, funciona igual o mejor. Usted tiene su sitio, ubíquese. Póngase en su sitio, porque ahí es donde Dios le va a bendecir. ¿Por qué el Señor nos ha bendecido tanto y nos ha usado tanto en estos años, hermano? Porque yo he estado siempre donde tengo que estar. Yo no estoy ahora aquí, ahora estoy allá. No, ahora sí soy pastor, ahora no soy pastor. Ahora te quiero, ahora no te quiero. No, yo he estado siempre donde tengo que estar. Unos van, unos vienen, ahora entro, ahora salgo, ahora para aquí, ahora allá. Yo siempre he estado aquí desde hace más de 20 años, siempre he estado en mi sitio, en la obra del Señor. Ese es mi sitio y de ahí no me mueve nadie. Me acuerdo una vez que estábamos en Galicia en una boda y se me acercó un señor que era un líder del Partido Popular en Galicia y me dijo, así como te lo voy a decir, con el pico que tú tienes, nos harías una ayuda tremenda en la campaña. ¿Por qué no te involucras a nuestro equipo? Digo, ¿quién, yo? ¿Que me involucre en qué? No, el pico que usted dice que tengo, Dios me lo dio para predicar su palabra. No, es que te pagamos todo. A mí me da igual como si me quiere comprar una casa de oro. No me tientan tus ofertas, porque yo sé a lo que Dios me ha llamado, sé cuál es mi sitio y sé cuál no es mi sitio. ¿Te das cuenta? Entonces tú en el Señor te das cuenta de que David, ¿para qué fue levantado? Para derrotar a los enemigos y dejar todo preparado para que su hijo Salomón levantara el templo. ¿Y Salomón para qué lo levantó el Señor y lo capacitó? Para levantar el templo y para comportarse como Dios manda. ¿Qué pasó? Se comenzó a juntar con las personas equivocadas. Claro, yo me imagino, es una opinión personal, seguramente muchos me van a dar la razón. ¿Ustedes creen que las 700 mujeres y las 300 concubinas que tenía este caballero eran las más feas del mundo? Dirían, bueno, vamos a buscar las mujeres más feas del mundo y se las vamos a llevar al rey Salomón. Yo me imagino que usted entraba al harén de Salomón y uno decía, mi madre, ¿pero esto qué es? ¿No? ¿Sí o no? Bueno, yo sé que ustedes están en un nivel espiritual que estas cosas no les afectan. Pero bueno, tienen que ser unas mujeres hermosísimas, las mejores del mundo. Pero al final, él no ganó a una ni las llevó a ninguna a los pies del Señor. Sino que ocurrió lo que el Señor dijo que le iba a ocurrir a todo hombre, fuera rey o profeta o lo que fuera, que se juntara con las personas equivocadas. Terminaron doblando su corazón y haciéndole pecar contra el Señor. Y por una parte invierto millones en la construcción del templo de la casa del Señor, pero al mismo tiempo estoy mandando a construir los templos para que mis esposas estén contentas. Pero ¿cómo puede ser que por un lado estés invirtiendo en el templo del Señor, que va a ser la casa de Dios, donde va a estar el arca de la alianza, donde va a estar la presencia del Señor? Salomón,
y al mismo tiempo estés invirtiendo dinero en construir templos a dioses paganos. Pero Salomón, ¿pero esto qué es? Y la pena de Salomón, ya digo, es que empezó muy bien, pero terminó fatal. Claro, me han preguntado muchas veces, ¿y Salomón se habrá salvado? ¿Se habrá al final arrepentido? Bueno, por ahí dicen algunos que al final sí, que escribió el libro de Eclesiastés, que al final reconoció. Pero qué pena haber desperdiciado tiempo, dineros, ¿verdad? Dar un mal ejemplo. ¿Qué necesidad tendríamos los predicadores de predicar miles de años? Salomón vivió 900 años antes de Cristo. ¿Qué necesidad tendríamos nosotros hoy en día de predicar de los pecados de Salomón? Pero es que es la cruda realidad. Echó por tierra su testimonio. Y si su padre hubiera levantado cabeza, se hubiera muerto otra vez de un infarto. Porque fue tremendo el mal ejemplo que Salomón dio. Pensando en agradar a las mujeres que tenía, desagradó a su Dios. Y saben una cosa que a mí me costó años aprender, pero creo que la he aprendido, que nunca voy a poder agradar a todo el mundo. Jamás. Salomón quería agradar a sus mujeres, que estuvieran contentas. Claro, imagínense lo que es llegar a la casa y encontrarte 700 mujeres con la cara larga. 700 suegras así diciendo: si vamos a portarnos bien con ellas, ¿qué quieres, mi niña? ¿Un templito? Dale un templito a ella. No, pero yo lo quiero con 10 columnas, dale las 10 columnitas para que se quede callada y me deje tranquilo. Y por querer agradar a sus mujeres, desagradó a su Dios. Entonces la pregunta es, ¿a quién queremos agradar? ¿A los hombres o a Dios? Yo creo que el objetivo de todos y cada uno de nosotros debería ser agradar siempre a Dios, ¿sí o no? Aunque eso implique que a lo mejor alguno, pues, se ofenda, ¿no? Se sienta mal o se sienta aludido. Y ese fue el gran error que cometió Salomón. Error que se podía haber evitado si Salomón se hubiera centrado en el Señor, se hubiera dedicado a lo que tenía que dedicarse y no haber perdido tiempo y dinero y años en construcciones inútiles. La Biblia dice que es hora, cuando hablamos de los rudimentos del mundo, ¿se acuerdan? En el libro de Hebreo dice, ya es hora, ¿verdad?, de dejar los rudimentos, es decir, el ABC, lo primario. Una de las cosas que se menciona ahí es el arrepentimiento de obras muertas. Piensa en cosas que tú has hecho, que hoy por hoy te arrepientes de haberlas hecho, que no sirvieron de nada. La lista es larga, ¿verdad? ¿Para qué hice yo aquello? ¿Y para qué me compré yo aquello? ¿Y para qué yo me enamoré de este? ¿Y para qué me enamoré yo de la otra? ¿Y para qué cambié de trabajo? ¿Y para qué fui para allá? Y ahora te das cuenta de que si hubieras aprendido a esperar en el Señor, como el mismo Salomón escribió, es que es curioso. Por un lado, una sabiduría espectacular y por otro lado, una ignorancia supina. Y gente me decía, pero ¿cómo es posible que Salomón, siendo el hombre más sabio de la tierra, hubiera cometido pecados tan graves? Es que una cosa es la sabiduría y el conocimiento y otra cosa es el amor a Dios. Cuando una persona ama al Señor y quiere honrarle y quiere hacer su voluntad, aunque no sea muy culto, aunque no sea muy inteligente o muy sabio, si ama a Dios, el amor te guardará del pecado. Pero si eres muy culto, muy sabio, muy entendido, pero no amas de verdad con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas al Señor, puede ser que cometas pecados que ni siquiera el peor de los inconversos ha cometido. Porque no estamos vacunados en contra de meter la pata. No estamos vacunados en contra de cometer errores, de tomar decisiones equivocadas en la carne, fuera de la voluntad de Dios, por muchos años que llevemos en el Evangelio. Es más, al enemigo le encantaría que te volvieras a equivocar. Al enemigo le encantaría hacerte tropezar otra vez y que te diga, otra vez te vencí. Así que, mis queridos hermanos, la historia de Salomón a mí me produce tristeza porque las consecuencias que vinieron después de su reinado fueron terribles. Yo creo particularmente que todavía a estas alturas Israel no se ha recuperado de los pecados que cometió Salomón. Sinceramente te lo digo. El reino se dividió, 10 tribus por un lado, 2 tribus por otro lado. Se pelearon, se enfrentaron como una guerra nacional, norte contra sur, sur contra norte. Y lamentablemente fue un auténtico desastre, una tragedia nacional que se podía haber evitado. Hermanos queridos, que Dios nos dé la sabiduría, pero sobre todo el amor, porque yo creo que por mucha sabiduría, por mucho conocimiento que tengamos, si nos falta amor a Dios, podemos ser tan vulnerables o cometer igual de errores o de pecados que los que cometió Salomón.
Yo creo que el antídoto perfecto para vivir una vida cristiana victoriosa, ¿sabes cuál es? Amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Puede ser un analfabeto, puede ser que nunca te aprendas un versículo de la Biblia de memoria, pero si amas a Dios, guardarás tu corazón. Si amas a Dios, no tentarás al Señor haciendo cosas indebidas o incorrectas. Si amas a Dios, te guardarás del mal, porque en lo más profundo de tu corazón lo que quieres es agradar al Señor. Salomón nunca fue a la guerra, también es algo muy importante, y algunos dirán, pero bueno, él no tenía que ir a la guerra, es verdad. Pero ¿sabes lo que pasa? A veces he escuchado a padres, sobre todo con los hijos o con los nietos que tienen hoy en día, decir, yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Y se les da todo, creyendo que dándoles todo, se les hace un favor, y nos olvidamos de que a veces, por tenerlo todo, sin querer, estamos creando hijos o nietos débiles. Porque la fortaleza no viene cuando lo tenemos todo. La fortaleza en todas las áreas de la vida viene cuando tienes que luchar y trabajar desde cero para poder llegar a donde el Señor te ha dicho que llegues. Y cuando lo tenemos todo, no valoramos nada. Es así la pura realidad. Cuando lo tienes todo, no valoras nada. Mi padre me decía, cuando tengas que comprarte los zapatos y las camisas y los pantalones y tengas que pagar tú con el dinero de tu bolsillo las cosas, las vas a cuidar más de lo que las cuidas hoy en día. Pero si te damos todo, al final no se valora absolutamente nada. Y en el reino del Señor tenemos que estar en continua actitud de agradecimiento. La silla en la que estoy, alguien la compró. El micrófono que está utilizando el pastor ahora para predicar, alguien lo tuvo que comprar y costó dinero, aquí nos lo regalaron gratis. Y este local en el que venimos toda la semana, ¿esto cuánto vale? ¿Quién lo está pagando todo esto? ¿Y quién paga la luz? ¿Y quién paga el agua? ¿Y quién paga los teléfonos? Es decir, hay un esfuerzo siempre de gente anónima, de gente que no vemos, pero que existen, que gracias al esfuerzo que hicieron o que continúan haciendo, tú y yo podemos seguir disfrutando de las cosas del Señor. Salomón se lo encontró todo hecho, todo se lo encontró hecho. Y al final Salomón tiró todo por la borda porque creía que el vacío de su corazón lo iban a llenar esas cientos de mujeres que tenía. Y fue al revés, le vaciaron el corazón más que nunca, porque el único que puede calentar nuestra vida, el único que puede llenar el vacío profundo de nuestros corazones es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y tú puedes tener muchas cosas, pero si no lo tienes a Él, tú no tienes nada. Hoy me llamaba mi hermana de Las Palmas y me daba una noticia. Tengo un tío en Las Palmas que tiene ya 94 años. Y ya el hombre, pues, en fin, ya está en la recta final de sus días, ¿no? Un hombre que cuando vivíamos en Venezuela vivía a un nivel tremendo. Él se dedicó mucho en el hipódromo de La Rinconada en Venezuela a tener caballos. Ellos eran los que tenían todas las cuadras de caballos y hacían carreras de coches. Y yo me acuerdo de pequeñito que me llevaba a esos rallying que hacían por allí, por Venezuela, con aquellos coches de carrera de aquella época. Y pensar que ese hombre que fue todo un hombre muy elegante y muy atractivo y todo eso, que ya está en la recta final, a uno lo hace pensar, ¿no? Hoy puse la radio cuando iba en el coche y oí que la mujer más vieja de España murió ayer. Una señora de Cáceres con 114 años. Pero la semana pasada murió otra con 116. Tremendo, ¿no? Pero por mucho que vivamos, lo que está bien claro es que se vive más tiempo como viejo que como joven. Y la Biblia habla de las características de los jóvenes, léelas, están ahí en Primera de Juan, y de las características de la gente anciana. Ambos se complementan, evidentemente. Pero lo que está bien claro, como decía Salomón en la carta o en el libro de Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que te vengan los días malos. Y él comienza a describir el deterioro del cuerpo humano. Él habla de una forma metafórica de las ventanas, de la cuenca de oro, etcétera, etcétera. Pero él va hablando de cómo se va perdiendo la vista, la fortaleza, la visión, cómo los huesos se debilitan. Y dice, lo que hay que hacer antes de llegar a ese punto de la vida, en el que la vida se va, digamos, como apagando, como una vela, lo que hay que hacer es poner al Señor en primer lugar. Dice, porque el fin de todo discurso, el fin de leer y leer y leer y aprender y acumular libros es teme al Señor y guarda sus mandamientos.
Y él llegó a una situación en su vida en la que se dio cuenta de que perdió mucho tiempo. Y el tiempo es el don más hermoso que tenemos los seres humanos, pero no se puede recuperar el que perdemos. Tiene esa característica. El tiempo es algo maravilloso. Cuando te levantas por la mañana, todos tenemos las 24 horas, los mismos minutos, los mismos segundos. El sol sale para todos, se oculta para todos, pero el tiempo que pierdes ya no lo puedes recuperar. Se pierde, ya no vuelve nunca más. El pasado ya forma parte del pasado y ya no puedes volver a él. No hay forma, pero sí puedes corregir tu presente. Sí puedes corregir tu presente para no cometer errores en el futuro. Y sí puedes poner hoy una buena base en tu vida, un fundamento, para que tu vida sea una vida eficaz en el reino. Y cuando termines la carrera, que la vamos a terminar todos, todos vamos allí. Cuando terminemos la carrera, para mí las palabras más hermosas que el Señor podría decirnos es: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quiero terminar diciendo que una vez aquí en Tenerife, una persona me llamó, hoy en día es pastor, me llamó y me dijo: tengo dos opciones, o irme a una escuela bíblica a estudiar y prepararme para servir al Señor, o aceptar la beca, una beca que me han dado para ir a estudiar artes marciales a Japón. ¿Qué consejo me das? Y le dije: bueno, mira, si aceptas la beca para ir a Japón y hacerte un maestro en artes marciales, cuando te presentes delante de Dios el día de mañana y Él te diga: ¿qué has hecho para mí?, le vas a decir: he roto 44 brazos, he partido 3 cabezas y he derrotado a un montón de gente. Ese es el currículum que tú le vas a presentar delante de Dios. Pero si optas por prepararte y servir al Señor, cuando llegues vas a poder llevarle al Señor lo único que le vas a poder llevar. Y son almas de gente restaurada, vidas transformadas por el poder de Dios. Tú eliges: o partes brazos, cabezas y eres un fenómeno en artes marciales, o te esfuerzas por ser un siervo de Dios. Y lo dejé. Hoy en día es pastor, hace ya años que es pastor. Yo solamente les digo a todos y a cada uno de ustedes lo siguiente: la vida pasa volando. Cuando te das cuenta, se fue. Si no, mira la edad que tienes ahora. Hasta hace poco ni te imaginabas que ibas a poder llegar a esta edad. Hasta el otro día tenías 18, 15 años, 14 o lo que sea. Aprovecha el tiempo. Tú has empezado bien. Muchos de ustedes empezaron bien. No todos empezaron bajo nuestro ministerio, ni bajo nuestra cobertura, ni bajo esta iglesia. Pero si Dios te dio la oportunidad de venir aquí, no metas la pata, no la vuelvas a liar otra vez. Valora la iglesia que tienes, valora la enseñanza que recibes, valora los pastores que tienes, valora todo lo que tienes. Porque si no valoras, la Biblia nos enseña que tenemos que ser agradecidos con la herencia espiritual que hemos recibido. Y el mundo dice que a veces no sabemos lo que vale una cosa hasta que la perdemos. No tienes necesidad de perder ninguna bendición para darte cuenta de lo privilegiado o de lo privilegiada que eras, ¿verdad? Así es que vamos a orar en esta tarde a nuestro Dios y pedirle de corazón, con humildad: Señor, yo he empezado bien, no quiero terminar mal. Porque es que hay un ejemplo en la Biblia de un hombre que empezó de maravilla, súper bien, y terminó súper mal. Entonces, es una advertencia para nosotros. ¿Quién nos dice a nosotros que si bajamos la guardia, que si metemos la pata, no podemos pecar igual o peor que Salomón? Nadie nos lo asegura. Es más, nos puede pasar lo mismo. ¿O es que somos mejores que aquellos hombres de la historia? No, somos iguales, sujetos a pasiones semejantes a las de cualquiera. Por lo tanto, si has empezado bien, te regalaron una Biblia. Oye, gloria a Dios, tengo una Biblia. Hay hermanos que no tienen Biblia. Hay gente que no tiene una iglesia. Hay gente que no ha tenido nunca un pastor. Elena nunca tuvo un pastor. Nunca tuvo un pastor en su iglesia. Eran ancianos, hermanos. Hoy predica uno, hoy predica el otro. Tú tienes una iglesia. Tienes jóvenes que puedes salir con ellos a tomar algo, cenar, irte a la playa. Tienes un marido cristiano, una esposa cristiana. Tienes un hijo que está yendo ahí a la guardería de los niños. Esta iglesia tiene 3 pastores, hermano. ¿Sabe lo que significa eso? 3 pastores. Dios los trajo a uno de Venezuela, de allí de Petare o de donde fuera. Dios trajo a otro de Uruguay. Y bueno, y a otro lo trajo de aquí, ¿no? ¿Vale? ¿Sabes? Tienes 3 pastores. Tienes 3 pastores. Tienes iglesia aquí, tienes iglesia allá, tienes más allá. Valora lo que Dios te ha dado. Yo cada día le doy gracias al Señor por lo que Dios me ha dado.
Y nunca me he quejado, sino al contrario, Señor, gracias te doy. Gracias te doy. Gracias. Y si le doy gracias también al Señor por algo, es que yo en el reino de Dios, yo empecé bien y no quiero terminar mal. ¿Se imaginan ustedes qué mal terminó Manolo Sierra? En idolatría, en pecado, destruido. No. El temor de Dios y el amor que le tengo al Señor hace que le pida cada día: Señor, dame fuerzas para no abandonarte nunca. Porque muchas son las miradas que están sobre nosotros, ¿verdad? Muchas son la gente que te analiza, que te escucha. Mira lo que dijo, mira lo que no dijo. Mira el anillo que trae, mira el coche que tiene, mira la guitarra, mira no sé qué. Yo sé que hay mucha gente que lo mira todo con lupa, ¿no? Pero que podamos terminar la carrera diciendo: este hombre fue fiel. Esta persona se esforzó y su pasión era servir a Dios. No había otra pasión en su vida más que servir al Señor. Y así fue desde que tenía 17 años hasta que murió. Que a todos y a cada uno de nosotros nos encuentre el Señor siempre activos en el reino. Yo siempre me he preguntado: Señor, cuando tú vengas, ¿qué estaré haciendo en ese momento? Y eso me da temor, ¿no? Que cuando el Señor venga no diga: ¿qué estabas haciendo, mi niño? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Sino que el Señor diga: oye, lo encontré predicando en un púlpito, lo encontré sirviendo a una persona, lo encontré haciendo. Que el Señor te encuentre siempre activo en su reino, para que cuando Él venga no te tengas que avergonzar diciendo: perdóname, Señor. ¿Saben que en YouTube tenemos ya más de 4,000 sermones? ¿Saben lo que significa eso? 4,000 mensajes. Yo ya ni me acuerdo lo que prediqué hace 10, 15, 20, 30 años atrás. Pero mucha gente de vez en cuando me dice: oye, el día tal, el año tal, tú dijiste esto y esto. Y yo digo: qué responsabilidad, Dios mío. Aquello que dije hace años, ¿verdad? Hermanos queridos, valoremos lo que Dios nos ha dado para no perder nada, sino que cada vez el Señor nos dé más de su presencia. Amén. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias por mis hijos. Sí, gracias por mis hijos. Por el rebelde, por el desobediente, pero gracias por los 2, por los 3, por los 4. Gracias por mi casa, por la ropa que tengo, por el cochito que me has dado, o la moto, o la bicicleta, o por las piernas que me has dado. Gracias por la Biblia que tengo, Señor, que puedo tener la palabra tuya en mi mano. Y la cuido, Señor, y la acaricio cada día diciendo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aleluya. Gracias por este local, Señor, que lo hemos podido mantener tantos años abierto y nunca se ha cerrado, salvo en los días de la pandemia. Siempre, siempre la puerta ha estado abierta y siempre se ha predicado palabra de Dios desde este púlpito, Señor. Gracias, Señor, por los instrumentos que se pudieron comprar. Gracias por los jóvenes que pueden subir aquí a ayudarnos en alabanza. Gracias, Señor, porque hemos visto a hermanas que dieron a luz y ahora sus hijos corren y juguetean en la iglesia. Gracias, Señor. Gracias por la vida de Anderson y Vanessa, que vinieron de Venezuela y aquí comenzaron a crecer y a incorporarse en el reino y a predicar y se hicieron pastores. Y hoy pueden viajar y de un lugar a otro. Cosa impensable hace años atrás, ¿verdad? Gracias por la vida de Jerónimo y de Agus, que el Señor les va a bendecir con un nuevo hijo de aquí de Canarias. Gracias que has traído de lejanas tierras a esta gente, estos hermanos, esta pareja, para estar aquí sirviéndonos a nosotros, enseñándonos a nosotros. Para eso vinieron, no para hacer turismo, no para ganar dinero, no para montar negocios o empresas. Vinieron para servir a Dios y a nosotros. Gracias, Señor, por todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por los que están ahí arriba trabajando calladitos, que no se les ve nunca, pero que gracias a ellos miles, millones tal vez de personas pueden oír el Evangelio. Gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de tener 1 millón de seguidores en la página, en el canal de la iglesia. Qué privilegio, Señor. Qué privilegio, Señor, tan grande, de poder tener una iglesia en el Puerto de la Cruz, en Alicante, en Fuerteventura, en tantos lugares que tú has abierto obras, tú has levantado familias. Oh, Señor, gracias, Señor. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con tanta bendición?
Señor, danos fuerzas, que no decaiga la fuerza, ni física ni espiritual, para que hasta el último momento de nuestra vida tú seas lo primero en mí, Señor. Como hemos cantado, Jesús es el centro de mi vida. Bueno, una cosa es cantarlo y otra cosa es vivirlo. Yo quiero que tú sigas siendo el centro de mi vida, el centro de mi familia. Ayúdame, Señor. Ayúdanos a todos a honrarte cada día más y más, Padre Santo. Aleluya. Qué tristeza nos da Salomón, Señor. Un hombre tan sabio, tan rico, tan poderoso, con un padre tan bueno, tan espiritual, que terminara construyendo imágenes paganas para tener contentas a sus esposas. Qué tristeza, Señor. Que no perdamos el tiempo, ni nuestros recursos, ni nuestro dinero, ni nuestra juventud construyendo cosas que no sirven para nada, Señor. Sino al contrario, danos sabiduría para edificar tu reino, Señor. Para construir tu casa, Señor. Y para invertir lo que tengo y lo que soy en el reino de Dios. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Sigue bendiciendo nuestras vidas y usándonos poderosamente para tu reino y tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Nos ponemos de pie, mis queridos hermanos. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios, hermanos. Somos libres en el nombre de Jesús. Como dice la carta de Pablo a los Gálatas, pero no uséis vuestra libertad para cometer pecados, sino para servir al Señor, que para eso es la libertad. No importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.